Hola, bienvenidos nuevamente aquí a Sirio Medicina del Ser, este espacio consagrado al bienestar. Y precisamente hoy vamos a hablar de bienestar. Mi nombre es Juan Mauricio Rojas, médico especialista en medicina del dolor, terapias complementarias. Y queremos tratar este tema porque en estos días una paciente nos contaba en la terapia, o me comentaba en la terapia, su incomodidad con lo que le sucedía en su día a día. Su esposo inició con una enfermedad lumbar y poco a poco se fue deteriorando hasta quedar como en una discapacidad muy importante. No se podía mover, no se podía bañar, no pudo volver a trabajar. Y a ella le tocó cambiar todo su entorno familiar, laboral, para hacerse cargo de la enfermedad de su marido. Pero un día ella dijo, no puedo más, y se fue y lo dejó con su enfermedad y se fue. Yo le preguntaba, bueno, ¿qué ocurrió? Decía, pensaba que vivía bien, que tenía un bienestar, pero realmente estaba desde hacía mucho tiempo, muchos años, llevando una vida insatisfecha, insatisfactoria, una relación que no era la adecuada ni equilibrada. Y al entrar en esa mayor incomodidad con la enfermedad de su esposo, decidió irse, dijo, esta no es lo que yo necesito o lo que quiero. Entonces el punto es que para ella su bienestar no era estar casada, si bien llevaba mucho tiempo pensando en separarse, también su bienestar no era estar como cuidadora. Y primero, digamos que partió de la sensación o de la necesidad de atenderse a ella. Puede sonar algo egoísta toda esta historia, pero nos lleva a pensar en esa parte del bienestar, de algo que llamamos el falso bienestar. ¿Por qué lo llamamos falso bienestar? Porque en ocasiones lo que pensamos que está bien, de pronto no está tan bien, o lo que sentimos que es lo que necesitamos, de pronto no es lo necesario. Y se asocia mucho con el dolor, con la relación con el dolor, porque como hemos venido hablando en estos últimos videos, el dolor va más allá de un contexto de tratarlo, de decir, no lo quiero tener, me tomo un medicamento y hasta aquí llega mi proceso. Cada vez que no sienta dolor, pues ya me siento bien. Entonces, si ya me siento bien, ya no tengo dolor. Y de paso con ese proceso, en estos días también estábamos en el Congreso de Medicina del Dolor en Colombia y participamos con un post de la enfermedad, la aceptación del dolor crónico en la enfermedad oncológica. Y esa aceptación tiene que ver con cómo entramos en el contexto emocional de mirar el dolor. Estamos relacionados con el video que hablamos la semana antepasada, pero presentamos este trabajo en el Congreso y al ver que eran muchos trabajos, más de 40, era el único que hablaba sobre o trataba un tema sobre la emoción. Muchos profesionales con investigaciones científicas muy importantes, pero a esta parte de la emoción no se le da relevancia. No es importante lo que decíamos, aprenda a vivir con el dolor y mire, estos son sus medicamentos, pero va más allá de lo que necesitamos. Entonces, cuando hablamos del bienestar, primero, pues tenemos que ser conscientes que existe una ciencia del bienestar. Hay una conciencia cada vez mayor de las necesidades de lo que queremos tener y cómo queremos estar. Y aparte de eso, hay una industria que cada vez es más amplia. Tenemos, cada vez se propende más hacia los alimentos más orgánicos, alimentos que te consideran que dan mejor salud, mejor estado físico, la ropa, la indumentaria, los lugares donde compartimos, los restaurantes tienen que ser muy cómodos. Entonces se busca siempre en esa satisfacción, ese estado de satisfacción que si no lo buscamos, entonces seguramente entonces no estamos bien. Y es llamativo que en este mismo congreso había un póster, una información de un laboratorio que decía, si tienes dolor, no estás bien. Y nos llamó la atención porque es como el dolor entonces es un irruptor, una piedra en el camino que dice, si me tienes acá como dolor,
pues nunca vas a estar bien a menos que te tomes un medicamento y salgas de esta situación. Y ahí tenemos que entrar a mirar cómo es que construimos la, la necesidad del placer. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de una experiencia de salud, hablamos de una experiencia de la felicidad y la prosperidad. Entonces, desde la Organización Mundial de la Salud hasta los conceptos de muchas de las medicinas actuales, incluye tener una buena salud mental, una vida con un propósito y la capacidad de manejar el estrés. Pero ¿cómo definiríamos entonces la necesidad o el bienestar? Es la definición de todo lo que necesito para cubrir lo que quiero o lo que parece que si fueran mis necesidades. Y en ocasiones podríamos decir, es todo lo necesario para sentirme bien. Pero en ese sentirme bien, pues puede ser una palabra muy amplia, muy compleja, porque ¿cuáles son mis necesidades para sentirme bien? Entonces volvemos a la historia del principio de esta paciente en la que decía, no es mi matrimonio el que me hace sentir bien y tampoco ser cuidadora me hace sentir bien, entonces mi bienestar no está acá. Si vemos el contexto del bienestar desde las culturas y desde las tradiciones también religiosas, pues tenemos unos parámetros. Para el budismo hay un impulso natural del ser humano a estar feliz. Entonces se habla de ese equilibrio entre estar en paz, satisfecho. No se desea ni a sí mismo ni al otro el sufrimiento ni la insatisfacción. Y si ocurren es porque hay un proceso mental que los está generando. O sea, no es una sensación o una necesidad o algo que pasa desde lo físico. Para la religión católica, un poco más occidental, hay unos deberes, unos mandatos, unos mandamientos que se deben cumplir y si los cumples estás dentro de ese estado del bienestar, del bien, de lo bien hecho. Pero también es llamativo la filosofía islámica, el Corán, habla sobre una naturaleza holística, integral, en la que se abarcan dimensiones físicas, emocionales y espirituales. Entonces, si lo vemos desde diferentes corrientes, eh, el estar bien va mucho más allá de lo que es una teoría filosófica y tiene que ver mucho con los conceptos donde vivimos o con lo que se vive. Pero también para muchos países en los que la filosofía no es su base, pues más industrializados, por decirlo así, están los indicadores de economía. Entonces, los países con mejor bienestar o mayor bienestar son los que son más ricos. Y donde hay menos bienestar es porque la pobreza está presente. Entonces, en los otros países tercermundistas, digamos que tenemos un nivel de bienestar mucho más bajo que un país industrializado, un país de Europa, de la parte alta de Europa. Pero llama la atención que en el 2021, después de la pandemia, un estudio multidisciplinario porque participaban diferentes profesionales, pero también en diferentes partes del mundo, en los que estudiaban esa ausencia del bienestar. Después de todo lo que pasó con la pandemia, pues se derivaron a mirar cuánto estrés había generado, cuántas limitaciones, pero entonces también se vio que se aumentó mucho la pobreza en ciertas zonas. Y investigaron con estas personas que vivían en la calle o personas habitantes de la calle o personas indigentes, cómo eran sus condiciones de vida. Y para muchos de ellos, en esa encuesta, sus condiciones eran las adecuadas, eran lo que necesitaban, porque tenían lo que les suplía su día a día. Entonces, al contrario de lo que pensaban no solo el entrevistador, sino las referencias de los que estaban viviendo, digamos que dentro de la normalidad, si se vive en la calle no es lo adecuado, pero para las personas que vivían en la calle estaban conformes, estaban más que resignadas, estaban satisfechas con lo que tenían. Y a medida que pasaba el tiempo, o sea, que duraba más tiempo en la calle, estaban más satisfechas de estar ahí. Tanto que les era muy difícil, en la encuesta y en el estudio decía, muy difícil volver a vivir normalmente, a lo que llamamos normalidad. Entonces,
estas concepciones de bienestar nos hacen pensar si todo lo que tenemos y todo lo que hacemos y procuramos para sentirnos bien es lo necesario y lo adecuado. Y ahí viene algo importante y es este libro, entre lo que hemos encontrado. Se llama La paradoja del bienestar animal. Resulta que un mexicano profesional, Ramiro Ramírez, escribió este libro, Bienestar Animal, el libro de la paradoja. Y escribe todas las, digamos que estudios y también teorías o conceptos de varios investigadores sobre o cuál era el concepto del bienestar para los animales. Entre algunos decía, el estado adecuado para un animal es en el estado del afectivo, en que tiene un nivel elevado, que tiene unos cuidados donde experimente comodidad, satisfacción, que esté libre de dolor intenso, que no tenga miedo, hambre o cualquier otro estado de incomodidad. Esto es un concepto para los animales, pero es totalmente aplicable a los humanos, ¿cierto? Y en muchas ocasiones, ¿cuántos de estos factores que decimos se aplican para los humanos? Habla de Dawkins, otro investigador de 1988, consigue señalar que es preocuparse por los sentimientos subjetivos de los animales, los que creemos que tienen, particulares del sufrimiento y del dolor, y que esa calidad de vida que tienen o que presentan se relaciona mucho con su cuidador. Y entonces nos lleva otra vez a pensar en esta mm, pareja del principio, porque su cuidador dice, yo no lo voy a cuidar, no puedo con esto. Entonces lo deja, por decirlo así, a la deriva, pero también el cuidador piensa en su bienestar y en lo que necesita. Entonces, en esta paradoja y el libro se llama así porque a veces se cuida más o se considera que tiene en ocasiones, no siempre obviamente, más bienestar un animal que a veces el mismo ser humano, pero depende también de las condiciones. Obviamente hay maltrato animal, hay la alimentación animal, pues tiene unos conceptos de producción a nivel industrial muy trágicos, muy fuertes, que bueno, es otro contexto. Pero el nivel de adecuado de ese bienestar requiere que el animal experimente comodidad, satisfacciones, que esté libre de miedo, de dolor y hambre. Y muchas veces, como les digo, ni siquiera los humanos podemos en, en condiciones, digamos que adecuadas, llegar a tener estas capacidades, estas condiciones eh, equilibradas. Hace un tiempo hablamos de la calidad de vida y la calidad de vida entonces tiene que ver nuevamente con lo que hablamos del dolor. Si yo tengo dolor, entonces no tengo calidad de vida. Mi calidad de vida se mide con toda esa cantidad de satisfacciones o con mis capacidades para no tener miedo, hambre. La calidad de vida es un proceso mucho más alto, más grande, en el que tenemos que ver desde dónde y qué circunstancias son las que nos mueven. Walden es un libro que escribió Henry David Thoreau hace muchos años, en el 1800 algo, y habla de un principio que es la libertad. Y la libertad para él era demostrar que la vida en la naturaleza es la verdadera vida del hombre, donde está libre de la esclavitud de la industria, del mercado, de la sociedad, y que ahí estando relacionándose con la naturaleza encuentra su verdadero sentido. Entonces, él fue un personaje que decidió irse a vivir al campo, aislado, porque sentía que todas las cosas que la revolución industrial generaba y que decía, debo vestirme de esta manera, debo tener la luz, debo tener el carro, todas las cosas que en ese momento se generaban, él decía, no, yo no necesito nada de esto para tener bienestar, para estar bien. Y es uno de los grandes revolucionarios de esa época por su manera de ver la vida. Ahora bien, ese bienestar del que hablamos tiene unas dimensiones. Las dimensiones, digamos que son esos campos donde se ha
visto que puede haber un desarrollo. Entonces aquí pueden entrar muchas teorías, muchos conceptos, las teorías de Maslow, las teorías de diferentes corrientes filosóficas que hablan de lo que se debe considerar como bienestar. Una parte física, una parte emocional, la parte espiritual, la parte social. Y en ocasiones, pues no en ocasiones, pero sí desde hace un tiempo, se ha considerado como la medicina integrativa la manera de abarcar todas estas dimensiones del bienestar. Pero realmente, y desde el dolor, desde el manejo del dolor es algo muy complejo. Porque si yo trato a un paciente desde lo físico, obviamente me puedo ir a lo emocional, pero la parte mental también es muy compleja y la parte espiritual aún más. En ocasiones la medicina, así sea acupuntura, terapia neural, terapia holística, masajes, ayurveda, no alcanzan a completar toda esa dimensionalidad del bienestar. Entonces, era llamativo porque también en nuestros congresos del dolor, una colega médica decía, mire, yo ya trabajo con esta medicina integrativa y aquí trabajamos todo esto. Y me decía, ve, qué tan bueno. Entonces, en una terapia, yo voy y me ponen las agujas, me ponen terapias de choque, me tienen ondas de sonido, me ponen, pero en ningún momento me hablaron de la espiritualidad, o en ningún momento me interrogaron sobre cómo mi dolor afectó la parte intelectual, porque es algo muy amplio y desde esa amplitud, pues hay que tener la conciencia de qué se puede y qué no se puede hacer, o hasta dónde llegamos como médicos. Y ahí es donde entra ese falso bienestar, porque consideramos que si tenemos alguna de estas dimensiones, entonces hemos logrado o completado una parte del bienestar. Y decimos, ya, que estoy bien, ya lo logré, pero es un bienestar a medias y es un falso bienestar. Entonces, muchas veces están esas mentiras que nos decimos. Entonces, yo no voy al médico porque no tengo tiempo. Y realmente no es que no tenga tiempo, es que me da miedo que cuando vaya al médico me diga un diagnóstico o que algo no está bien y que eso cambie mi cotidianidad. O las mentiras, por ejemplo, en mi pareja. Yo vivo bien, aquí estoy tranquilo, pero no tengo una relación cercana con mi pareja. Ni siquiera sé qué le pasa, o ni siquiera sé qué le ocurre, o cómo es su vida, cómo es su pensamiento. A veces nosotros los hombres somos muy mutistas, nos centramos en nuestro quehacer diario, en nuestra rutina, y dejamos de expresar. Entonces ahí toca mirar cómo es nuestra parte emocional y qué es lo que a veces nos contiene, las verdades que no queremos, lo que les decíamos. Ir a un médico. No, yo no voy al médico porque es que a mí no me gustan los hospitales. Porque no, pues puede que sea por esa razón, pero también puede ser porque sabes que algo no está bien, porque no te has controlado el peso, porque no comes de manera adecuada, porque no haces actividad física. Entonces, obviamente, cuando llegues a una consulta médica, te van a encontrar unos hallazgos que van a decir, o toma este medicamento, o tiene que hacerse estos estudios, en fin, una verdad que no queremos reconocer cuando sabemos que hay algo que no está bien, pero no lo paramos, lo seguimos haciendo. Tomar alcohol. Está bien unas copas, una copa de vino, una celebración, pero si se vuelve rutinario, si se vuelve continuo, pues el alcohol tiene un efecto, el tabaco tiene un efecto, la inactividad física tiene un efecto y todo esto va a repercutir sobre el dolor. Entonces, cuando estamos hablando de dolor, y de por qué se genera, qué es lo que no queremos ver ni oír y que escondemos, lo que vamos escondiendo y metemos ahí debajo de la alfombra, como ya barrí, esto se ve limpiecito, pero debajo ahí hay muchas cosas guardadas que no queremos ver. Las relaciones, el dolor emocional, como les hablaba en el anterior video, está muy asociado al sufrimiento y el sufrimiento está asociado a los centros reguladores del dolor físico, la expresión del dolor a través de esas vías neurogénicas del dolor. Y si no se trabaja ese dolor emocional, esas heridas que desde hace mucho tiempo están y se presenta un dolor por una circunstancia física, una alteración lumbar, unas hernias discales, una artrosis de la rodilla, pero también hay un dolor atrás, más emocional, más guardado, que debe ser bien trabajado.
Y entonces decimos, no, la medicina integrativa me va a ayudar, pero también detrás de ese dolor emocional hay unos conceptos espirituales y un concepto social. Y si no hemos trabajado todo eso, pues va a ser muy difícil que el dolor desaparezca. No quiere decir que yo tengo que estar permanentemente con el dolor, pero si hay una realidad a la que a veces nos negamos, a la que a veces no queremos ver porque nos confronta con nosotros mismos. Y muchas veces en la consulta, cuando llegan pacientes, eh, ¿por qué vienen acá? Es una terapia en la que hacemos, practicamos muchas herramientas terapéuticas complementarias, ¿no? Mi esposa me regaló la terapia, mi amigo me regaló la terapia, mi amiga me regaló la terapia. Entonces tratamos de hacer una terapia de relajación, pero se van mostrando y se van presentando, salen a flote muchas cosas, no solo desde lo físico, también desde lo emocional. Y cuando le contamos al paciente, mire, pasa esto, esto y esto, dice, ve, sí es verdad, pero no estoy preparado para trabajar eso. Es más, no necesito trabajarlo, yo estoy bien. Y entonces ahí es donde recordamos ese falso bienestar y esa relación con mi momento presente. Hay situaciones que sí se derivan del pasado, hay situaciones que son ahora, y a veces tenemos esas expectativas del futuro generadas sobre el miedo muchas veces, pero la relación con mi presente a veces es muy nula, a veces es más recordando lo que pasó o más en la expectativa de lo que puede pasar. Y ahí es donde nos preguntamos muchas veces, ¿qué es lo que quisiera tener? ¿O qué es lo que no quisiera tener? Y cuando llega el dolor, dice, ¿qué quiero tener? No quiero tener la salud que tenía antes, antes de este dolor de las hernias, antes de esta migraña que me complica tanto. ¿Qué no quisiera tener? Pues no quisiera tener el dolor, no quisiera estar sufriendo con este peso, ya no puedo trabajar, ya no puedo tener relaciones, ya no puedo. Entonces nos quedamos en lo que quisiera, lo que no quisiera, y le centramos la culpa a algo que está ahí, está presente, pero viene desde hace mucho tiempo tocando la puerta. Y si pienso en algo habitualmente que debo cambiar, pero no lo hago, ¿cuántas veces decimos, sí, estoy en sobrepeso, estoy pasado de peso, voy a entrar a hacer ejercicio, voy a hacer el gimnasio, voy a correr, 1 o 2 semanas? La herencia en ejercicio es un tema complejo. Yo como médico del deporte estudié mucho tiempo la herencia, hicimos estudios, hicimos trabajos sobre cómo motivar. Trabajamos en un gimnasio muy famoso en Colombia y hacíamos una práctica para que la gente llegara. Y era muy difícil mantenerlos. Y ahora bien, ¿cómo proyecto mi plenitud en el futuro? Mi plenitud está basada en las herramientas que tengo ahora. Si ahora mis herramientas están fundamentadas en mirar el dolor solamente, y entonces cuando llega el dolor ya se tronca todo porque se tronca la parte laboral, la parte familiar, ambiental, social, entonces no tengo un proyecto de vida y ese bienestar, aún así, lo veo como bienestar. Y ahí llega esa parte de aceptar el dolor. La aceptación es un proceso muy amplio, así como es amplio el bienestar, pero la aceptación es un encontrarse con uno mismo y no es resignarse, no es decir sí a todo, no es bajar la cabeza, es encontrar por qué en las circunstancias en las que estoy llega el dolor, por qué y para qué. Y desde ahí partir qué es lo que estoy repitiendo y qué es lo que yo creo que es una felicidad que se condiciona, que está derivada de ciertas situaciones en las que considero que está mi felicidad. Y si no la tengo, entonces ya no tengo felicidad. Y hablamos de esa parte budista donde la felicidad y la insatisfacción van de la mano. La vida no es una cresta, no es una montaña a subir, son valles y son picos, son bajadas y subidas. Porque si fuera tan plana, pues ni siquiera nuestra misma ondulación neuronal funcionaría. Pero ahí es donde entramos en ese ciclo de la rueda. Como les decía, los hombres a veces somos muy nihilistas, pero también los hombres no somos muy rutinarios. Hay mujeres que lo son, pero mucho menos que los hombres, porque a nosotros nos gusta estar en la rutina. Eso nos da una seguridad. Cuando nos sacan de la rutina nos incomodamos. Cuando nos toca mirarnos un poquito para adentro, decimos, pero si aquí estoy bien, aquí estamos haciendo las cosas, yo estoy tranquilo,
¿para qué me mueves? Y en ese movimiento es donde decimos, pero ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que no necesitamos? Y en esas circunstancias es donde llegan esa necesidad de decir, sí, hay algo que cambiar. Hay estudios sobre la felicidad, estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, y entonces encontramos estudios de la felicidad que a estos ratones, a estos hámsters, se les evaluó porque les atraía tanto estar en la rueda. Y no era porque la rueda fuera algo de lo que no pudieran salir, es porque la rueda les producía placer. Y se estudió a través de la generación de algo que se llaman los endocannabinoides. Y esas son sustancias internas. Antes se hablaba solamente de las endorfinas, ahora los estudios los han llevado a encontrar que los endocannabinoides son los que más producen placer dentro del cuerpo. Entonces, en este estudio, inicialmente que se realizó en 2013 en Holanda, y luego en 2020 nuevamente se revaluó con ya los hallazgos más recientes, por decirlo así, eh, con las actualizaciones a nivel de biología molecular, se encontraron que la cantidad de sustancias asociadas a la plenitud que daba esa actividad física a los ratones se aumentaba a medida que duraban más tiempo en la rueda. Entonces, sí genera cierta sensación de placer estar en la rueda, estar en la rutina, pero es una tipificación, una cantidad de placer limitado. Y cuando nos sacan de la rueda, cuando decimos, ya no quiero estar acá, o me toca salirme por circunstancias específicas, al señor que la esposa le dice, yo no lo voy a tratar más, no vamos a seguir juntos, me voy, y lo deja con su dolor, le cambia la rutina, le cambia ese estado de bienestar, entre comillas, aunque estuviera con mucho dolor. Y esas rutinas realmente causan una seguridad falsa, generando un falso bienestar. Entonces, ¿cuántas de tus rutinas diarias tú sientes que son generadoras de satisfacción? Cuando te levantas, cuando vas al trabajo, cuando cumples, cuando llegas y dices cumplí, y así día a día, y al final. Y ese falso bienestar, muchas veces hacemos o nos creemos que es estar bien, que con esta pequeña cantidad de endocannabinoides que producimos en las rutinas, ya logramos y que el otro lo logra, la pareja, la familia, y todos necesitamos diferentes niveles. Hay unos que se pueden considerar o se pueden ajustar a algo muy bajo. Hay personas que su nivel de satisfacción es mucho más alto, entonces necesitan situaciones, argumentos, momentos que sean de experiencias más gratificantes. Entonces, parte de esta vía de los endocannabinoides que regulan funciones como el sueño, el estado de ánimo, el apetito, la temperatura corporal, el dolor, estas señales nerviosas hacen que eh, se module a lo que nosotros consideramos que nos hace sentir bien. Y es muy importante que dentro de esos estudios también se asoció a la cantidad de alimentos y la calidad de alimentos, porque muchos de esos alimentos que comemos también afectan nuestra producción de endocannabinoides. Algunos investigadores propusieron que un cambio en la actividad de la fronteza prefrontal medial, que está en la parte de adelante, está relacionada con la satisfacción. Y en esa misma área está la personalidad. Entonces hay tipos de personas que son más propensas a estar buscando el bienestar. Hay personas que pueden estar más, digamos que satisfechas con lo que les pasa, más acomodadas, por decirlo así. Entonces también desde ahí parte que hay personas que pueden tener más dolor o no, más dolor emocional con lo que les ocurre y depende también de su tipo de personalidad. Pero ¿a qué nos lleva todo esto? Mira, ¿cuál sería la manera para encontrar un estado de verdadero y permanente gozo, un estado de felicidad?
Y hay una palabra que nos relaciona a eso, se llama azúcar. Pero, pero esa palabra, azúcar, lo que describe es un deseo de transformación que busco para llegar o qué herramientas tengo para llegar a ese estado en el que puedo estar en un estado de felicidad, un estado de tranquilidad o un estado de placer, pero realmente lo define como algo transitorio, no lo define como algo permanente. Y desde ahí es que el bienestar realmente no es algo que se pueda mantener a través del tiempo. Entonces, ¿existe el bienestar en el dolor? ¿Existe la capacidad de estar bien y al mismo tiempo tener dolor? Esa palabra no lo describe. El dolor puede estar presente, puede permanecer en mi vida, puedo manejarlo con diferentes circunstancias, medicamentos, terapéuticas, pero igual puedo tener también la capacidad de buscar un estado de tranquilidad. ¿Y cómo lo hago? Pues como hablamos en este rato, mirándonos hacia adentro, trabajando nuestros dolores emocionales y identificando si estamos realmente en un falso o en un bienestar estable. También nos habla de esta parte de la palabra chira y nos muestra la capacidad de tener una estabilidad, fuerza, firmeza y resistencia. Nos guía hacia esa apertura hacia Sutka. Entonces son dos palabras que se unen para decirnos lo que necesitamos es firmeza, mantenernos, continuar, procurar para que esos estados de tranquilidad, de placer o felicidad lleguen. Transitorios sí, pero pueden llegar. Así que lo que vamos a lograr con todo esto es conseguir un equilibrio en el dolor, procurando un verdadero bienestar. Con esto queremos darle paso a lo que sigue en Sirio Medicina del Ser. Continuamos aquí en YouTube, en nuestro canal. Estamos también en Instagram, en Sirio Medicina, Sirio Rayita al Piso Medicina del Ser. Ahí encuentran las historias semanalmente de lo que vamos trabajando en terapia, recomendaciones, consejos. Así que en esta serie de elementos y trabajos sobre el dolor, miremos un poco más profundo. Si te gusta este video, compártelo, síguenos en nuestras redes y nos vemos en los próximos días para hablar de las diferencias del dolor entre hombres y mujeres. Así que seguimos en contacto. Un abrazo grande.